En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Qué alegría y qué gusto y qué honor saludarlo y celebrar esta nueva transmisión de la hora de la verdad a través del podcast, celebrar que la ciudadanía sigue pudiendo escucharlo, pudiendo tener sus luces y sobre todo que la hora de la verdad pues entra a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de transmisión y auguro que será también como siempre ha sido un gran éxito. Esperamos que así sea, senadora. Muchísimas gracias por sus buenos augurios y por la generosidad con que nos trata. Senadora, vienen no sé cuántas reformas en camino. De esas reformas se sabe muy poco o se sabe nada, pero se sabe que serán presentadas ante el Congreso de la República del que usted forma parte, como senadora brillantísima que es. Senadora, ¿esto qué es este aluvión de reformas? Bueno, algunas dicen que se van a discutir en la calle, ¿no? Pero en su mayoría... Doctor Londoño, Sí, diga usted. yo pues le quiero decir que a uno le preocupa muchísimo. Primero, no solamente el volumen de las reformas, sino los temas que tratan. Y lo más grave, doctor Londoño, que a estas alturas nadie conoce las reformas. Hay algunas filtraciones de algunos borradores muy preliminares, pero evidentemente uno no puede pretender que este gobierno esté seguro de qué es lo que va a hacer. Yo he descrito esto como una fórmula perfecta de ganas de destruir lo que hay e improvisación, porque tienen muy claro que nada de lo que hay les sirve, pero no tienen claro por qué lo quieren reemplazar. Y usted sabe, doctor Londoño, que en política pública los procesos son largos. No es simplemente uno saber qué quiere hacer, sino después pues, empezar a hacerlo, irlo mejorando. Un buen sistema de salud pues no se forma en menos de 20 años. Entonces, tumbar el de Colombia, que está funcionando bien, que ha ido mostrando buenos resultados, para que la ministra Corcho improvise con ningún experto, sino que dice que ha sido construido con ciudadanos, una reforma a un tema tan crucial y tan importante como el de la salud, pues es absolutamente inaceptable. Y con un agravante, doctor Londoño, los resultados de la salud son buenos. Los resultados de la salud no dicen que tengamos un sistema perfecto, pero sí dicen que tenemos hoy un sistema que está dándole resultados a los colombianos, que la cobertura y el acceso a la salud está bien, que por supuesto el gobierno quiere hacer mejoras en el sistema de salud, que los haga. Hay muchos campos. ¿Qué le parece, doctor Londoño, el problema de la población rural dispersa? Es decir, la gente que vive en áreas poco pobladas, donde las EPS no funcionan. Ahí hay un reto. ¿Qué nos inventamos para eso? El presidente Santos, por ejemplo, decidió que lo que había que hacer era unas EPS grandes. Eso tampoco funcionó. Pero entonces ahora nos dicen, no, como la gente apartada no tiene servicio a la salud, vamos a desbaratar todo el sistema. Eso es como decir, como la gente que vive apartada tampoco tiene acueducto, pues desbaratemos el acueducto de Popayán o de Bogotá. Eso no, doctor Londoño, no hace ningún sentido. Hay temas centrales en el sistema que se tienen que resolver. Los salarios de los médicos, que son tal vez el obstáculo más grande para la formación de especialistas, que no se forman especialistas porque no quieren que precaricen su trabajo como se han ido precarizando el de los otros. Y a uno le preocupa, doctor Londoño, que en vez de estar viendo cómo se resuelve el problema de corrupción, que tal vez es el más grande que tiene la salud en nuestro país, que es que los políticos locales y todos sus gabinetes deciden utilizar las clínicas para nombrar a todos los amigos de la política, y esas heces terminan teniendo contrataciones de ciudadanos que nada tienen que ver con la salud, pero que son amigos de los alcaldes o de los gobernadores. Y entonces, en vez de resolver ese problema, ahora nos hablan
de que quieren hacer un ADRES, es decir, esas cuentas públicas, pero descentralizadas, como quien dice que va a haber un funcionario público en cada región que maneja semejante cantidad de plata que tienen el sistema de salud, son más de 80 billones de pesos al año, y entonces terminamos con un sistema clientelista, corrompido, que se va a robar todo. Porque si usted lo piensa, doctor Londoño, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que le pasa al SOAT? En el SOAT funciona como la ministra que está diciendo, y es, la plata está en las cuentas del Estado, los hospitales cobran y el Estado paga. Eso suena muy bonito, pero entonces se le olvida a la ministra que los hospitales empiezan a hacer procedimientos que no se necesitan, a cobrar más por procedimientos, a atender al tope del SOAT 50 millones, todo lo que pase. Usted se quiebra una pierna, vale 50 millones. Se quiebra un dedo, vale 50 millones. Se raspa una ceja, vale 50 millones. Y por eso el SOAT vive quebrado y los colombianos tenemos que pagar un SOAT tan costoso. Entonces la ministra lo que nos está proponiendo es eso, acabar las EPS, que es que porque son intermediarios. Mentira, las EPS lo que hacen es organizar el sistema. Y entonces la ministra eso lo niega, niega que las EPS son las que negocian los precios, las que verifican que lo que le hacen los hospitales sea lo que los ciudadanos necesitan. Y pase usted a la reforma pensional. Claro que Colombia tiene un reto, que es la baja cobertura pensional que tenemos y que hay unos ancianos pobres que no están recibiendo recursos. Por supuesto que eso es algo que hay que resolver. Imagínense, si no lo sabemos los uribistas, que el presidente Uribe fue el primero en crear el subsidio al adulto mayor para tratar de empezar a solucionar los problemas de los ancianos más pobres. Pero, doctor Londoño, a uno no le pueden decir que la solución a esto es endeudar a toda la ciudadanía quebrando el sistema pensional privado, que hoy tiene los recursos de millones de compatriotas y que lo que significa es que Petro se gaste una plata ahorita para dar un subsidio y después no va a haber con qué pagar las pensiones. Hay que recordar, doctor Londoño, que nosotros pagamos cerca de 70 billones por las pensiones de apenas 2,5 millones de personas. Y pasa después a las bellezas que nos quieren presentar en el Código Penal. En un país donde el hurto está absolutamente salido de control, donde la gente está desesperada del robo de celulares, del atraco callejero, lo que nos proponen es que todos los responsables de esos delitos salgan de la cárcel, de manera que las calles van a estar no llenas, sino plagadas de criminalidad. Y a eso, doctor Londoño, hay que sumar todo lo que viene en una reforma política que es tal vez la más peligrosa que haya visto el país, porque la ciudadanía no se está dando cuenta de que en esta reforma política prohibieron, doctor Londoño, la financiación privada de las campañas políticas. ¿Eso qué significa? Que de ahora en adelante el gobierno de Gustavo Petro, que es el que está en turno, es el que decide a quién le da la plata y a qué hora. Y usted sabe la incidencia que eso puede tener en las elecciones. Y es que la plata de un partido no llega, mientras que la de otro sí llega. Y uno se pregunta, ¿y cómo van a repartir la plata? Yo ya le tengo la respuesta. Van a decir que de acuerdo a la representación que hoy se tiene. ¿Y eso qué significa? Pues que le van a dar más plata al pacto histórico que al centro democrático. Y vamos generando entonces los problemas que hoy tenemos. Yo pudiera hablarle de muchas de las otras reformas, pero doctor Londoño, tal vez lo más grave que está pasando es que el presidente Petro está desafiando a la ciudadanía. Está ordenando que la ciudadanía salga, la ciudadanía petrista salga a defender unas reformas que no se conocen, unas reformas de las que apenas hay algunos atisbos, y que salgan a la calle el mismo día que la oposición ha citado una protesta en contra del gobierno, en contra de la inflación, de la reforma tributaria y de todas estas ideas tan equivocadas que se están presentando. Uno le empieza a generar la duda, doctor Londoño, de qué es lo que está buscando el presidente cuando dice que las reformas no se discutan en el Congreso, sino en la calle. El presidente está recurriendo a una forma de populismo muy grave que pretende acabar la distancia entre el Ejecutivo y el Legislativo y mantener al país
en lo que podría ser un paro indefinido, donde todos los demás sectores estén obligados a votarle las reformas al presidente Petro, o de lo contrario, paralicen la economía. Qué horror, qué horror. Y todo esto con unas reformas cuyo texto se desconoce. Es que esto es un escándalo, es un escándalo. Y sacar la gente a la calle para defender, mm, pongas entre comillas ese defender, unas reformas que no existen y que tienen un asiento obvio que es el del Congreso. Para eso es el Congreso. Para eso eligen los colombianos un Congreso. Y en todas las democracias hay un Congreso precisamente para eso, para que sea allá donde se discutan las leyes pacientemente, adecuadamente, y se aprueben las que finalmente merezcan ese voto popular a través del Congreso. Senadora, pues muy grave lo que está ocurriendo y la reforma a la salud gravísima. ¿Será que la ministra Corcho insiste en acabar con las EPS? ¿Eso será así o no será así? Porque si no hay texto final, no lo podemos asegurar, senadora. No, ella ha insistido y es lo único que es claro, que su propósito es acabar las EPS. Y como le decía, lo hace además diciendo mentiras o desconociendo cómo funciona el sistema. O no conoce el sistema o miente sobre él, pero no hay alternativa. Por ejemplo, ella dice, es que a las EPS les va bien en la medida en que la ciudadanía se enferme. Eso es absolutamente falso. Las EPS reciben la plata de todo el año, tienen que organizar el sistema. Por supuesto, si se enferman los pacientes, tienen que pagar más. El incentivo que tienen hoy las EPS es exactamente el contrario. Y dicen, es que no se hace salud preventiva. Pues claro que se va a hacer salud preventiva, doctor Londoño, si lo que pasa es que la plata de la salud preventiva sigue congelada desde 2018. Y no es cierto que no se haga salud preventiva. Y nos lo develó la propia ministra, que cuando en Aracataca lanzó que su nuevo plan, que son unos visitadores médicos, ella dice que va a construir 16.000 equipos, lanzó 1.100 equipos, de los cuales 1.000 ya existían, doctor Londoño. Eran los equipos de las EPS que ya tenían para ir haciendo visitas. Pero imagínense lo ineficiente que es poner a voltear a los médicos y a las enfermeras, y entonces gastan tiempo en los desplazamientos en vez de estar atendiendo, como si nos sobraran los médicos y especialistas. Y eso genera, si son 16.000 por 3, pues usted ya empieza a tener unas cifras de más de 45.000 enfermeras que no las tiene el país, lo que abre la puerta, en mi opinión, a que la ministra esté pensando en que sea personal que no sea de salud el que vaya a visitar a las familias. Y entonces uno empieza a entender que se trata más bien de hacer política con la plata de la salud, o de traer médicos, enfermeras cubanos y venezolanos para poder hacer la atención que ella está pensando con la mezcla de la política que ella está pensando. Creo que es sumamente grave, doctor Londoño, que un sistema de salud que ha mostrado resultados positivos para los colombianos, que es evaluado no por los uribistas, no por la oposición, sino por los expertos en salud del mundo, como uno de los mejores del mundo, lo vengan a dañar. A veces la gente dice es que la salud de Colombia es malísima, es mucho mejor en otros países, y yo les digo, ustedes tienen parientes que viven en el exterior, y la gente contesta sí, y les digo, bueno, ¿y dónde se tratan esos parientes? Esos pacientes se hacen los tratamientos allá en el exterior, en Canadá o en Estados Unidos o en Europa, o se vienen a Colombia, y todo el mundo contesta, se vienen a Colombia. Les digo, sí, seguramente porque la salud es mucho peor que la que están recibiendo en esos países. La gente tiene que entender que los sistemas de salud no son perfectos. Hay mucho para mejorar al sistema de salud colombiano, pero nosotros vamos por un buen camino. Uno no puede dejar que le desbaraten lo que ha venido haciendo bien. El gobierno Petro tiene las ínfulas de Colón, que es que cree que llegó a América y no había nada. Y entonces llegaron a gobernar y resulta que creen que no hay nada. Y llevan 6 meses tratando de demoler todo lo que han encontrado, porque no son capaces de aceptar, doctor Londoño, que decían mentiras cuando decían que Colombia estaba muy mal gobernada. Bueno, entonces hay que decir cualquier cosa
y la están diciendo sin un texto final que lo respalde. ¿Qué quiere la ministra Corcho? Acabar las EPS. ¿A quién se las quiere entregar? Precisamente a los funcionarios corruptos, especialmente del orden departamental y municipal, según hemos entendido, lo que significa que será trasladar toda la corrupción política del país a los sistemas de salud que debieran estar completamente blindados contra cualquier forma de corrupción. La corrupción en la salud es la negación de la salud en un sistema que puede tener las dificultades que tenga, con cobertura prácticamente total, lo que no tiene ningún país del mundo. Los Estados Unidos no tienen cobertura total de la salud y están haciendo No la esfuerzos. tiene. No la tienen, no la salud más extendida en ese sentido, con bastante buena, tanto que vienen del exterior. Mire usted cómo llegan a Bucaramanga, por ejemplo, a disfrutar de los hospitales de Bucaramanga que son famosos en toda la región. Y viene gente de turismo de salud a la ciudad de Bucaramanga. Entonces, no destruyamos lo que es bueno para tratar de darnos de reformistas, porque es el prurito de la reforma, ¿no? Hay que hacer reformas porque hay que hacer reformas. ¿Y cuándo se reúnen ustedes, los miembros del Congreso, para tratar estos temas, si es que los pueden tratar porque tienen textos sobre los cuales discutir? Pues, doctor Londoño, la bancada del Centro Democrático está organizando una reunión de bancada para precisamente adelantar la discusión sobre estos temas, generar las estrategias de trabajo que esperamos consolidar para defender las cosas que hay que defender y para ayudar a reformar lo que haya que reformar. Nosotros la vamos a tener en las primeras semanas de febrero y el gobierno ha llamado a sesiones extraordinarias que, según dicen, va a llamar, pues empezarían la segunda semana de febrero. Llamarán primero las comisiones terceras para el plan de desarrollo y se habla de que las comisiones séptimas también serían llamadas para empezar a discutir la reforma a la salud y la reforma laboral. Dos reformas que pueden agravar muchísimo la situación de empleo de los colombianos y sobre todo de acceso a la salud. Por eso es que estamos tan preocupados, doctor Londoño, y como le decía, con una amenaza adicional del presidente, que es que va a sacar a la gente a marchar el mismo día que sale la oposición. Y recordemos que para eso es que tenían el propósito de liberar la primera línea y de liberar toda la criminalidad que quieren liberar. Porque el bandido que liberen, pues va a quedar con el compromiso de salir a las marchas, que por supuesto no se anunciarán pacíficas, sino todo lo contrario, se anunciarán en mucho violentas, porque pareciera que esa es la intención que está cocinando el gobierno. Dios nos tenga de su mano. Senadora, esperemos que los augurios no sean refrendados en una realidad que se muestra muy compleja, muy compleja. En fin. Mucho, doctor Londoño. Mucho, no cabe duda ninguna. Vamos a ver qué pasa, pero tenemos que llamar la atención sobre lo que usted nos ha dicho. La gente marchando en la calle para defender los proyectos que no existen de Gustavo Petro, el mismo día en que está prevista una manifestación contra la política de Gustavo Petro y las realidades que ha creado en estos 6 meses escasos de gobierno. Senadora Paloma Valencia, nuestros agradecimientos y qué ilustrados quedamos sobre esta materia dramática que usted nos presenta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Londoño, por siempre ser el bastión de la verdad en Colombia y de la defensa de las instituciones y la democracia. Muchas gracias, doctor Londoño, a usted, al equipo de la Hora de la Verdad, y un abrazo cariñoso para todos los oyentes y estar muy pendientes de lo que le viene al país, porque aquí no son reformas, doctor Londoño, sino la demolición de todo lo que ha hecho Colombia para empezar a ver qué se les ocurre. Esta es la mezcla nefasta de destrucción e improvisación. Destrucción e improvisación. Ténganlo presente, queridos amigos,
Paloma Valencia ha hecho una excelente, una espléndida presentación sobre el reformismo que se nos vino encima y que teóricamente se va a discutir en la calle. Hágame el favor. Entre los de la primera línea y los de la segunda línea, esos son los que van a discutir las reformas de Gustavo Petro. Señor,